Hola, buenos días con todos. Este es un capítulo más de tu podcast preferido. Es tu caso. Bueno, mi nombre es Janet Laureano, soy psicóloga, psicoterapeuta y directora de Recreo. Y recuerden que este es un espacio que nosotros estamos tratando de construir para ayudar a personas que de repente no tienen la facilidad de tener un espacio psicoterapéutico. Así que recibimos muchas de sus preguntas, de sus dudas, de algunos consejos que de repente nos piden y usamos este espacio y tratamos de conversar con nuestros especialistas para que le den ciertas estrategias y herramientas. El día de hoy tengo el privilegio de poder estar aquí con Joana Matienzo. Ella es psicoterapeuta del equipo, es psicoterapeuta de terapia racional emotivo-conductual y tiene experiencia trabajando en el tema de ansiedad, en el tema de depresión, y ahora también estás formándote como terapeuta de dialéctico conductual y también abordando en temas de desregulación emocional. Me alegra mucho poder estar aquí contigo después de mucho tiempo. Y vamos a hablar de un tema que es un poco difícil porque es una realidad que nos está tocando vivir aquí en Perú, que tiene que ver con el tema de la inseguridad y que es algo que vamos notando que genera muchos cambios, ¿no? De repente nuestros pacientes, algunos ya nos quieren venir presencial, quieren hacerlo virtual, aparte de la crisis económica que también viene pasando. Entonces, la pregunta del día de hoy sería, me siento muy abrumada, abrumado en medio de esta crisis de inseguridad, ¿no? Ese es el caso del día de hoy. Y definitivamente hay que ser conscientes de lo que vivimos, ¿no? Y no es algo que no pretendemos vivir en una burbuja como si nada pasara, como si no nos importara, porque la realidad es que a veces hasta tenemos que estar un poco preparados, alertas, seguros. Pero no sé si recordarás cómo fue en la temporada de pandemia, ¿no? Que también fue algo que vino como algo medio caótico y nos cambió la vida de la noche a la mañana. Y en el Perú, lamentablemente, es como escuchar todos los días las noticias, las cosas que vienen pasando, ahorita los paros que están habiendo de transportistas, y todo son cosas totalmente necesarias, porque si no, no se fomenta un cambio, pero esto implica que emocionalmente tiene un impacto en nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos definir desde un enfoque más como de tipo emocional, de repente qué es una crisis emocional? ¿Cómo es esto de sentirme abrumado, abrumada? Bueno, en primer lugar, creo que todos estamos conscientes de que sí están habiendo cosas en el país. Y obviamente, recordando un poco la pandemia, por ahí mucha gente es como recuerdos de Vietnam, no puedo salir de mi casa, más todo lo que te rodea está constantemente recordándote algo va a pasar, algo va a suceder, estamos viviendo en peligro, el estado de emergencia del país. Entonces, es completamente real lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las crisis? Es básicamente una señal de alerta que tu cuerpo te manda, que siente que tu cuerpo está experimentando alguna situación de peligro, ¿no? Donde responde ante una situación. Ahorita la situación es la crisis del país, ¿no? O de todo el mundo, porque también por todos lados está peligroso. Entonces, básicamente tus emociones, las emociones de las personas responden ante esta alerta de algo va a pasar. Y tu cuerpo experimenta realmente síntomas como que si estás a punto de morirte o experimentando, no sé, pues quizás un animal gigante, que es la clásica de las 3 Fs, ¿no? El fight, flight y freeze. Es cuando te metes a un peligro, tu cuerpo se congela, pelea o escapa. Que es básicamente un método de supervivencia. Entonces, lo que sucede emocionalmente cuando pasan ese tipo de cosas, quizás no estamos bien cerca ante, no sé, una extorsión o robos, o capaz sí, pero nuestro cuerpo nos manda esta señal de, oye, ten cuidado, cuídate congelándote porque no sabes cómo responder, porque no hay herramientas quizás, o vete de ahí, escápate, o quizás te congelas porque tampoco sabes cómo abordarlo, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Claro. Es nuestro cuerpo tratando de protegernos ante la situación peligrosa que sí existe, pero a veces se va un poquito más allá porque puedes llegar a sintomatizarlo más en tu cuerpo y sobre todo por lo que todo nos rodea, ¿no? Creo que las noticias y todo eso es también un factor. Exacto, influye importante. muchísimo en cómo nuestra mente se va alimentando también de eso. Y la realidad es que lo sabemos, ¿no? Ese sentido de alerta nos ayuda a protegernos también. Finalmente el miedo es una emoción totalmente funcional que nos va a ayudar a responder. El tema es cuando ese miedo se intensifica y se vuelve en algo que nos puede limitar, ¿no? O sea, siendo más conscientes de ello, o sea, a mí ya para salir es como, porque claro, hay ciertos lugares a los donde voy y sé que han pasado cosas. Ir en un bus, de pronto que antes era en teoría lo más seguro, que incluso hasta a veces ir en un taxi, ya no sabemos, porque no sabemos si de pronto sube alguien y va a pasar algo y no estamos tan lejanos a ello, ¿no? Ya tengo amigas donde han entrado a buses, han robado,
o cosas así. Claro. Y claro, tampoco es que pretendemos hacer como que no pasara, pero es natural que ahora nuestro cuerpo empiece a responder. Por ejemplo, a mí me pasa ya más cuando empiezo a salir a la calle, ¿no? Las motos, ¿no? Porque lamentablemente, pues, muchas de las cosas han pasado por ello. Entonces, una crisis emocional estaríamos hablando de que es algo mucho más intenso, ¿no? Que ya nos limita, pero por otro lado, la ansiedad propia o el miedo propio del contexto también es algo con lo que también tenemos que aprender a gestionar en nuestro día a día, ¿no? Claro. Entonces, entendiendo un poquito esa dinámica, ¿cuáles consideraríamos son las emociones más comunes en una situación o ante una situación de inseguridad? Ya, sí. De hecho, la que mencionaste, ansiedad, miedo, tristeza, o sea, creo que todo esto se relaciona bastante a las experiencias que has visto, quizás no solamente contigo, sino en las noticias o lo que le pasó a la gente, ya te da una señal de algo te puede pasar a ti también, ¿no? Por eso es que la ansiedad sucede cuando tú vas a salir a la calle y no quieres hacerlo, evitas porque a alguien le robaron por esta zona, o ya lo del micro, lo que mencionabas. Entonces, esas son las emociones que aparecen, porque igual, las emociones te comunican algo. Y de una otra manera, si la ansiedad aparece porque vas a salir, es una manera de comunicarte, oye, ten cuidado por esta zona, ya capaz no sacas tu celular con más confianza, porque igual la emoción te está tratando de proteger. Entonces lo que tienes que hacer es, de una otra manera, ok, si sé que estoy preocupada o bueno, estoy ansiosa de salir por esta zona, entonces sí, voy a hacerle caso a la ansiedad y guardar mi celular, caminar con más gente, no ir por tan tarde, porque claro, obviamente el contexto va cambiando, antes era más seguro. Pero igual las emociones nos ayudan a transitarlo. Claramente está cuando ya se vuelve más como difícil de hacer tu día a día, ya vamos a ir herramientas para que puedan como vivir con eso. Pero sí, o sea, la ansiedad te comunica eso. El miedo igual. Si no tuviéramos miedo, lo que dije hace un rato, frente a un oso, nos mata, pues no. Pero si tenemos miedo es una respuesta, ok, entonces, ¿sabes qué? Voy a irme por otro lado, igual, voy a tratar de cuidarme de esta manera, como no llegar a, no sé, a exponerme mucho, porque también el miedo hace eso, ¿no? Claro. También la tristeza puede funcionar de una u otra manera que te ayuda a transitar momentos difíciles. La tristeza está para eso también, para poder recurrir a, no sé, pues tener un tiempo de duelo si es que has perdido a alguien, tener un tiempo de, no sé, silencio por el momento abrumado en el que te encuentras. Es necesario también, y quizás también la ira por todo lo que está sucediendo, la injusticia, el por qué está pasando esto, por qué no hacen nada. Y también te ayuda, porque a quién no le molesta todo lo que está pasando en el país. Claro. Y necesitamos de una otra manera descargar qué cólera, que la justicia o algo no esté funcionando en nuestro país. Si nos quedamos callados, obviamente es como no hay un motivo de cambio, no hay esta necesidad de, ok, vamos a hacer algo diferente. Igual como las protestas, lo que está sucediendo, las huelgas, los paros, de una otra manera es motivarnos al cambio o intentar hacer algo mejor. Entonces, todas esas emociones, aunque sean incómodas y no sean tan bonitas como la alegría y todo esto, son necesarias. Aparecen, pero son necesarias porque obviamente nos ayudan a también transitar todo este periodo difícil que sucede, ¿no? Bueno, entonces, en función de todo eso que has comentado, definitivamente el validar estas emociones nos ayudan a transitar un poco, porque reprimirlas lo único que hace es acumularlas, ¿no? Y eventualmente lo que va a pasar es detonarla, como un globo vamos a estallar. Pero validar es entender que es válido que me sienta así, ¿no? La vez pasada estaba saliendo por la calle y ya vi a una pareja, pues justo vieron a una persona robar y fueron con todo. Dije, ya la gente está como muy frustrada por esta situación y ya los lleva a actuar de ciertas maneras que quizás en otro momento nos enseñaron como, ya tú le entregas todo y te dejas ahí, pero ahora la gente ya es como basta, ¿no? Y es válido porque, claro, estamos en una situación que cada vez se vuelve más complicada, difícil, pero entender que a veces nos vamos a sentir con enojo, a veces vamos a estar tristes, porque la tristeza igual nos lleva a fomentar un poco ese espacio de desesperanza, ¿no? Que no teníamos hace mucho. Bueno, la pandemia fue uno de los símiles, pero también la ansiedad, ¿no? Como te decía, en mi caso de salir implica es como, ¿y hay qué carro? ¿Y cómo es? Y sí, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahora, ¿pero qué pasa como cuando ya esto empieza a intensificarse, ¿no? ¿Qué tipo de consecuencias puede traernos? Ya no es necesariamente solamente esta emoción propia del contexto, sino el hecho de estar como que ya... ¿Qué es lo que pasa a veces cuando empezamos la mañana viendo las noticias, lo más catastrófico? Entonces ya sales con tu mañana en alerta 10, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa si estamos en esa constante de vivir con emociones
más intensas, ¿no? Con esas emociones que habíamos hablado. Claro, o sea, de hecho es estar en estado de alerta constante, porque ya lo que escuchas, lo que consumes, es algo malo está sucediendo, lo cual sí, pero cuando se llega a intensificar, ¿qué es lo que pasa? Y de hecho cuando no aprendemos a gestionar esas emociones que aparecen por alguna razón, simplemente como si las acumulamos o solamente están ahí dentro, primero evitamos quizás cualquier situación de peligro. Y hasta quizás podemos dejar de salir a la calle, nos aislamos completamente, podemos estar en un lugar para mantenernos seguros, lo cual sí, pero luego te quita de tus estudios, trabajo, relacionarse, no sé, ¿no? Puede ser, bueno, el aislamiento, la evitación, quizás incluso puedes llegar a entrar en algún estado de depresión porque estás constantemente pensando en lo que te puede suceder, el quizás incluso pelearse con alguien más, son conductas que probablemente al final las emociones te llevan como una respuesta. De hecho, el insomnio, el no dormir durante toda la noche porque estás pensando constantemente en y si mañana pasa algo, o si alguien entra, o si de nuevo tenemos que estar encerrados, o si algo más va a suceder, o lo demás, las dificultades incluso para, aparte de relacionarse, luego para ti mismo. No puedes comer porque ya tienes miedo o estás pensando constantemente en esto. Tensiones musculares. No sé si a alguien le ha pasado que cuando vienen justo las situaciones en donde más cosas suceden en la calle, en todo lo demás, te duele la cabeza, que el hombrito, que todo esto. Porque claro, tus emociones ya se empiezan a sintomatizar en tu cuerpo y la parte fisiológica como que empieza... ¿Por qué me siento así? Uno puede ser porque no estás experimentando, o sea, no has aceptado qué emociones tienes. Y dos, es porque realmente tus emociones están yéndose toda la parte corporal y es una manera también de decirte, oye, despierta, algo está sucediendo, tenemos que abordarlo. Si es que estás consumiendo demasiadas noticias todo el tiempo, tu cuerpo ya lo está asimilando con dolores de espalda, de cuerpo, de cabeza, de articulaciones, lo que fuera, porque claro, eso también influye bastante. Y esos son uno de los efectos cuando uno no gestiona sus emociones de esta manera, dos, las retraes y no sabes cómo, digamos, cómo llevarla por otro lado, ¿no? Entonces creo que más que nada va un poco por ahí los efectos que podrían causar como estas emociones no gestionadas, ¿no? Exacto. Entonces, número uno, haciendo como un resumen, es entender, ¿no? Es entender el contexto y el impacto que tiene el contexto en nuestras emociones, en nosotros. Y ahora viene la pregunta clave, ¿no? ¿Y qué hacemos, no? ¿Cómo hacemos? Porque el contexto no lo podemos cambiar, ¿no? A menos que yo diga, ¿sabes qué? Me voy a Suiza y se acabó todo y ya está. Que claro, no tenemos todos la posibilidad de tener esos espacios, pero ¿qué podemos hacer entonces en medio de este contexto? Porque obviamente tenemos sueños, proyectos, metas que queremos conseguir y obviamente vamos a trabajar en función de ellos, pero no quita que todavía seguimos en un entorno complejo, difícil. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Bueno, en primer lugar, algo que incluso justo lo que hablábamos antes, lo que le he dicho hasta a mi papá, mide tus horas de noticias, mide las horas en las que consumes este tipo de noticias, porque claro, hay que ser informados, porque si no estamos viviendo en una burbuja de que nunca pasa nada, no, sí. Pero mire, quizás no te levantes de frente a leer el periódico o a escuchar las noticias con la música de drama de que mataron a tantas personas. No, entonces desayuna sin noticias, vea una hora más adelantito de resumen lo que ha sucedido, quizás lee más Yo prefiero leerlas, ¿no? En vez que verlas, porque verlas, las escucharlas, imágenes, los el sonidos, lo intensifica. Exacto, entonces mide mucho las horas de cuánto tiempo estás consumiendo, de qué manera y a qué hora, porque también incluso si vas a ver noticias o te pones a ver un TikTok del asesinato de tal persona a plena noche, no vas a poder dormir. Hasta a mí me ha dado pesadillas porque me gané con una noticia, lo vi en un reel y al dormir me quedé pensando en, pucha, qué miedo. Entonces, obviamente, en primer lugar, mide mucho eso, ¿no? Luego, si es que hay una manera de gestionarte también por la parte emocional, hay muchas técnicas que, de hecho, acá sé que las enseñan, si estás con acompañamiento también puedes ayudarlas, pero respiración, respira. Si es que hay un momento en el que estás abordando demasiada ansiedad o estás muy preocupado o preocupada porque probablemente la situación sí está real, intenta respirar. Trata de practicar la conciencia del hoy. Respira, inhala, aguanta, exhala. Constantemente, no de manera agitada, porque eso hace que al final te llegues a hiperventilar más y terminas más ansioso que nunca, pero respira, deja la respiración ir para que también puedas volver un poquito a lo que está pasando hoy, también en tu vida, ¿no? Capaz, ya, fuiste consciente por unas cuantas horas lo que sucedió, así hiciste una hora de noticias y aún así estás ansiosa, bueno, respira. Inhala, exhala y trata de llegar a lo que tienes hoy día. Capaz tienes un proyecto pendiente
que por el mismo, lo que está sucediendo no puedes avanzarlo. Enfócate en eso que tienes tú para ti también. Pero creo que es importante ser conscientes de lo que hoy también tenemos, más allá de lo malo que está sucediendo, porque obviamente nos quita también un poco el objetivo de todo lo que podemos estar como abordando, ¿no? No sé, de hecho puedes tener también una red de apoyo, una red de personas que por ahí te escuchen, si hay algo que no puedes controlar, si, no sé, hay gente que es buena escribiendo y lo hace, pero hay gente que no le gusta porque por ahí como que se sienten más solas. Bueno, conversa con alguien sobre lo que te preocupa, sobre de qué manera pueden ser parte del cambio sin llegar a agobiarse mucho o sin como sentirse tan como dentro de la situación, no sé, compartir un post informativo, concientizar a la gente, porque también está bien, de hecho es parte de la gente intentando tener una iniciativa para algo bueno. Porque obviamente creo que la gente, si es que se queda quieta, también se siente frustrada y un poco como, ¿y ahora qué hago? No puedo hacer nada. Porque claro, hay muchas cosas que no podemos hacer, pero desde nuestro sitio, de una manera calmada, regulada, podemos sí también influenciar a las personas también a que puedan hacer algo de cambio. Desde nosotros también creo que podemos empezar, ¿no? Entonces sí, creo que más o menos eso. Y recordemos que esas estrategias tampoco es que son como un tip para la emergencia y cuando la crisis ya se desbordó, que es lo que a veces suele pasar, ¿no? Porque tenemos muchas personas, muchos consultantes que nos dicen, ya, pero ¿qué hago si empiezo a tener un ataque de pánico? La teoría y la investigación nos habla de que en realidad en ese momento lo único que queda es esperar a que esto pase, ¿no? Lo que buscamos siempre son acciones preventivas, porque la prevención es mucho más hasta barata que la intervención como tal, ¿no? Sí. Y esto implica generar nuevos hábitos, no hacerlo solo cuando la cosa ya se está desbordando, sino saber que ahorita nuestro autocuidado tiene que ser mucho más intencional, mucho más activo, ¿no? El hecho de repente de salir a dar una caminata breve, de repente interiormente digas, ya, pero no es que, porque a veces también, y muchas personas nos dicen, ¿no? Como que, pero no sentí nada cuando salí a caminar. Sí. Y no es que mágicamente va a cambiar algo, pero sí va a aportar mucho a los químicos de tu cerebro, a tu estabilidad, a cambiar un poco tu ambiente, ¿no? Yo ya implementé en ciertos momentos no usar celular, porque ya me está generando mucho estrés propios de entre las noticias, entre los pendientes, y claro, yo como leo las noticias, entonces me llegan alertas, ¿no? Alerta de se cayó, no sé qué, y no sé cuánto, no sé. Entonces ya también estoy evaluando, de repente buscar un espacio solo para actualizarme y ver qué está pasando y no tenerlos como alertas constantes. Pero eso que tú has mencionado, de repente la respiración, yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Es como, tómalo como si fuera una pastilla, ¿no? 8 de la mañana, a las 3 de la tarde y antes de dormir, ¿no? Tu espacio de respiración, ¿no? Tu espacio de meditación, algunas actividades que puedas implementar propios de entender que el contexto todavía no está cambiando, es probable que se ponga un poco más difícil, que las cosas vayan a variar en el camino, pero que necesitamos ser mucho más cuidadosos con nuestro autocuidado. Exacto, sí, totalmente. De hecho, justo lo que te comentaba antes de grabar. Yo he eliminado mi TikTok, bueno, decisión personal, no digo que lo hagan. Eliminé mi TikTok hace como 2 años porque era consciente que mis rutinas, y acá es muy importante las rutinas que llevas en tu día a día, era como que desastrosa. Me acostaba viendo TikTok, me levantaba viendo TikTok, almorzaba viendo TikTok y era todo TikTok. Y obviamente dormía mucho menos, estaba mucho más como en estado de alerta. De hecho, buscaba constantemente distraerme o como calmar un poco cualquier tipo de preocupación con el TikTok, porque era como un placer momentáneo de me da risa, entonces todo bien. Entonces, bueno, ya me costó todo. Y ahora mi rutina de dejarlo y no levantarme con el celular de frente, sino quizás estirarme, tomar un vaso de agua, no sé, lavarme la cara, qué sé yo. Son rutinas que, claro, al inicio, al instante, y decía, ay, qué aburrido, quiero volver a TikTok. Pero ya pasaron 2 años y me siento mucho más tranquila. Ya puedo dormir mejor, me levanto mucho menos estresada. Antes me dolía la cabeza, ahora ya no. Que son rutinas que se ponen con el tiempo. Y esto no es como que las rutinas, la disciplina, todo esto es a largo plazo. Y es algo que es un proceso. Entonces sí les animaría a que si quieren aplicar todo esto, dejen que pase el tiempo, pero sean constantes. Porque al final, como dijiste, es un tema de autocuidado. Y yo sé que en ese momento yo necesitaba algo que me relaje y probablemente sabía que el TikTok o las redes o todo lo que estaba consumiendo, incluso comparación, qué sé yo, no me ayudaban. Entonces, bueno, dejé poco a poco y ahora me siento mucho más tranquila, ¿no? Obviamente me preocupo por la vida, ¿no? Pero por lo menos ahí ya puedo descansar y es una rutina buena que sé que es para mi bienestar, ¿no? Y es bien loco por lo que tú dices, ¿no? Porque para algunos de nuestros consultantes el TikTok es mi forma de distraerme, de desconectarme del mundo. Pero claro, como son tan cortitos, lo único que refuerza es esta idea de tengo que
distraerme, tiene que ser chistoso, tiene que... Cuando no necesariamente es así, a veces simplemente necesitamos permitirnos sentir, transitarlo y soltarlo, ¿no? Exacto. Ahora, ¿y cuándo sería importante que alguien, en el caso, a pesar de todas esas cosas que trate de implementar, no logra de repente encontrar un poco de equilibrio? ¿Cuándo buscar ayuda profesional? Sí, de hecho, cuando ya te das cuenta que has intentado de todo, pero ya estás más disfuncional, o sea, ya no puedes hacer tu día a día, busca ayuda profesional. Porque claro, sabemos que hay ciertas cosas que podemos hacerlas, porque todos somos capaces de desarrollar ciertas habilidades y técnicas que nos ayudan, pero quizás hay algo un poco más dentro que no hemos trabajado, que no nos hemos dado cuenta, que necesitamos de alguien que nos ayude como a destejer ese nudito que está en nuestra cabeza. Entonces sí, cuando ya sientes que no puedes hacer las cosas, te estancas, estás constantemente quizás con miedo, estado de alerta constante, llantos repentinos en las que ya no tienes ni idea de por qué te está pasando, está bien, busca ayuda. Y de hecho estamos para ayudar, para poder como ir sacando un poco lo que hay ahorita y también sacando también lo del fondo, ¿no? Entonces creo que en primer lugar es eso. Genial. Bueno, sé que no ha sido un tema tan divertido, pero la realidad es que es algo que estamos viviendo ahora en el día a día, entendemos, lo sentimos también, ¿no? Como yo les contaba en algún momento, como también, por más que a veces sabemos muchas cosas, es como aprender a transitarlos, transitar cada una de estas experiencias y no perder la esperanza, ¿no? De que las cosas pueden mejorar, de hacer algo, ¿no? De que nosotros mismos como sociedad, como amigos, compañeros, hermanos peruanos, podemos trabajar mucho en que las cosas puedan mejorar, y a veces no nos damos cuenta que pueden cambiar con pequeñas acciones, pequeñas actitudes, porque algo tiene que cambiar, ¿no? Sí. Por nuestro bienestar, por nuestra calidad de vida, pero son acciones, y en este proceso pues tratar de entender esto que sentimos, transitarlos y trabajar en nosotros para no perder el control en medio de esta situación. Y si alguno de ustedes está sintiendo algo como ello, intente usar estas estrategias que les hemos mencionado, busquen en internet algunos ejercicios de autocuidado, porque es importante que los empecemos a aplicar ahora. En medio de esta situación, las cosas todavía siguen difíciles, las entendemos, las transitamos y hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Así que igual, si en algún punto necesitan ayuda, pueden buscar distintos espacios, distintos lugares. Nosotros tenemos un área de proyección social, pero también hay muchos centros que lo tienen, así que busquen ayuda si es que en algún punto lo necesitan. Hay los centros de salud mental comunitarios que son gratuitos, ¿no? Son los del MINSA. Entonces hay distintas alternativas si empezamos a notar algo como ello. Así que esperamos que esto le haya sido de gran ayuda, que puedan usar o compartirlo si de repente saben de alguien que lo necesita. Y nada, ya nos vemos en nuestro próximo capítulo para responder alguna de sus dudas, de sus preguntas o alguna consulta que por ahí nos hagan. Esperamos que tengan una bonita semana. Ya nos vemos. Chao. Chao.